El día de hoy vamos a conversar acerca de las elecciones en Colombia, dado que este domingo 19 se van a llevar a cabo la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y para ello ya se encuentra con nosotros Fabián Acuña, él es politólogo e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de Latinoamérica y docente de la UNAP, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Lisset. Muchas gracias al Jurado Nacional Electoral por la invitación y estamos acá a disposición. Bien, tengo entendido de que que han sido estas últimas semanas un poco complicadas para Colombia, ¿no? Muy apretado ha sido. Coméntame, por favor, sobre ello, ¿cómo se está llevando? Bueno, la cuestión es que entre primera y segunda vuelta está establecido que en Colombia son alrededor de 3 semanas. Es un tiempo muy corto para que, digamos, se haga campaña, se difunda más la información. Entonces ha sido un tiempo bastante acotado, ¿sí? Por un lado, pues también en Colombia tenemos una normatividad en donde las encuestas tienen como una restricción, una veda de la última semana. La última semana no pueden salir información de encuestas, pues de alguna manera para evitar condicionar la voluntad o las preferencias del electorado. Entonces, lo que tenemos es que después de pues algo que no se tenía programado o que no se veía en el panorama político, era que la figura de Rodolfo Hernández, la candidatura de Rodolfo Hernández fuera a pasar a segunda vuelta. Y después de esto, entonces las encuestas muestran, y las fuerzas políticas, buena parte de las fuerzas políticas acompañan a Rodolfo Hernández, y las encuestas mostraban, claro, un ascenso vertiginoso de la figura de Rodolfo Hernández. Gustavo Petro siempre había estado como en los niveles más altos de preferencia, pero Rodolfo Hernández se le acercó mucho, pero ya yo creo que al final de la semana pasada, que fue la última información de las encuestas, pues ya se veía que la figura de Rodolfo Hernández empezaba a declinar un poco en la intención de voto. Y esto se suma a que el candidato Rodolfo Hernández decidió no dar debates y no dar comunicaciones. Incluso mencionó que corría en riesgo su vida, entonces salió del país y estaba desde Miami, hasta que el Tribunal Superior de Bogotá obligó, ¿sí? Sacó una decisión, un fallo, donde obligaba la realización del debate. El debate se debía realizar el día de ayer, porque pues el candidato Rodolfo Hernández se había negado rotundamente a dar debates, y pues casi que la campaña de él estaba como en la inercia de la información que tenía en redes sociales, mientras el candidato Gustavo Petro estaba dando pues sus declaraciones en todo lado, que lo entrevistaban. Rodolfo Hernández se marginó, y yo creo que eso pues nos ha generado como una expectativa de qué pasa, por qué el candidato no se pronuncia. Y ayer, que debía ser el debate, él mismo había puesto las condiciones de dónde debía ser, y él dijo que debía ser en su ciudad de origen, Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander. Esto es algo atípico porque generalmente se hacía pues en las grandes capitales, pero bueno, él dijo que se hiciera en Bucaramanga, y ya toda la logística, los periodistas, todo estaba preparado, pero nunca llegó nadie de su comitiva para ultimar los detalles del debate. Y pasadas las 6 de la tarde, el candidato Rodolfo Hernández salió leyendo un comunicado en donde decía que la culpa de que no hubiera debate era de parte del candidato Petro, pues cuando toda la otra campaña estaba allí dispuesta. Entonces estamos ante este limbo, porque de alguna manera se da el desconocimiento de una decisión judicial. Exacto, y justamente ahí quería ahondar con respecto al debate, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Porque ya estamos a días nada más, a poquísimos días del 19, este domingo se van a llevar a cabo las elecciones. ¿Va a haber o no va a haber debate? Bueno, yo creo que a estas alturas no. Lo que hemos notado, ¿sí?, es una evasiva del candidato Hernández
a dar debate, ¿sí? Y de hecho, la decisión del tribunal fue por una tutela, una acción de tutela que interpusieron un grupo de ciudadanos diciendo, pues necesitamos conocer, ¿sí? La información, necesitamos verles, acá se está violando como el derecho a la información para tomar una decisión, porque estamos a puertas de ahorita el próximo domingo. Claro. Y pues todavía hay una serie de Ahora, un sector importante de indecisos que necesitan la información, pero ha sido una negativa constante y una evasiva a dar. exacto. Digamos, Ahora te pregunto, Fabián, ¿qué cosa es lo que ha pasado con los otros candidatos? Porque bien al inicio tuvieron una inclinación hacia Hernández. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, quiero retrocederme un poquito, y es que hemos tenido 3 elecciones, bueno, vamos a tener 3 elecciones en Colombia en este periodo. En marzo, que fueron las primeras, que fueron las legislativas, y además ese mismo día también se tuvo lugar a la elección de 3 consultas interpartidistas para decidir quién sería el candidato o la candidata de 3 coaliciones de centro izquierda con el Pacto Histórico, de centro con el Centro Esperanza y de centro derecha con el Equipo Colombia. Decidieron quiénes iban a ser sus candidatos. Y acá creo que esto nos muestra un panorama de lo que ha venido desarrollándose, ¿sí? Perfecto. Ahora, en marzo, perdóname, en marzo, Gustavo Petro fue el candidato que ganó en esa coalición para el centro izquierda, Sergio Fajardo para el centro y Federico Gutiérrez para la derecha. Pero en la elección de Congreso, lo que se mostró es que quienes tenían los mayores apoyos, Federico Gutiérrez, como que todas las fuerzas políticas tradicionales y oficialistas cerraron filas alrededor de la candidatura de Federico Gutiérrez, y por primera vez en Colombia el centro izquierda logró una amplia representación en el Congreso que acompañaban a Gustavo Petro. Hasta ese momento el panorama era que esas 3 personas iban a estar en la punta de las elecciones. Llega la primera vuelta y tenemos la sorpresa de que el candidato Rodolfo Hernández, un candidato pues que se ha destacado por su discurso antipolítico y anticorrupción, llega a la segunda vuelta, y Federico Gutiérrez, que tenía la alineación de todas las fuerzas políticas tradicionales y oficialistas, queda marginado en la segunda vuelta. perfecto, mira, el tiempo se pasa aquí muy rápido, pero quisiera culminar con esto. ¿Qué es lo que le espera entonces a Colombia si es que ganara Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? Bueno, bien. Una apreciación anterior a esta es que al quedar Federico Gutiérrez fuera de la segunda vuelta, las fuerzas políticas tradicionales y oficialistas entonces hicieron nuevamente tránsito para acompañar la candidatura de Rodolfo Hernández. Esto que nos da el panorama de qué pasaría, ¿sí? En caso de que gane Rodolfo Hernández, pues tendría de alguna manera el acompañamiento de las fuerzas políticas tradicionales, pero esto, pues digamos, genera como una contradicción con todo el discurso que ha dado, porque ha sido un discurso antipolítico contra las fuerzas políticas y anticorrupción, ¿sí? Y acá lo que vemos en la dificultad es que el candidato Rodolfo Hernández, que tiene su bandera anticorrupción, tiene una imputación de cargos por corrupción, y además, pues bueno, buena parte de esas fuerzas políticas obviamente son cuestionadas, y fue contra las que el 70% del electorado votó en contra en primera vuelta. Y si en caso pues que llegue Gustavo Petro, pues tiene una fuerza. Fabián. Sí, a mí me encantaría seguir conversando contigo, pero ya el tiempo nos ha ganado. Te agradezco por esta entrevista. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, y pues estoy atento a los resultados para contarles. Perfecto, gracias a ti. Y bueno, ya sabremos qué pasarán con estas elecciones este domingo 19 en Colombia. ¿Quién será el próximo presidente de ese país? Ahora vamos a una pausa y retornamos.